hacer el cálculo exacto y vamos a recurrir a este monitoreo de precios y sobre todo de cuánto cuesta, por ejemplo, utilizar la garrafa y su rendimiento, si es que apostamos al gas. Otros eligen una cocina eléctrica o cocina a inducción, por ejemplo, como una alternativa. Después están los que todavía utilizan la leña, que en algunas localidades, y hay todo un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas que muestra dónde, por ejemplo, se cocina utilizando leña, dónde se utiliza el carbón. Pero esa también, repito, es una decisión hoy importante en materia de economía familiar, señor. Así es, y todavía es un porcentaje considerable el que cocina leña, carbón, ante el aumento constante del gas, que este año ya sube por tercera ocasión. Y tenemos algunos datos para que la gente pueda hacer también sus cálculos en casa. Seguro lo manejan muy bien, de hecho, por eso muchos deciden cocinar en otros sistemas que no sea necesariamente a gas. Por ejemplo, si lo hacemos con una cocina a placa eléctrica, podríamos estar gastando alrededor de 91.000 guaraníes al mes. El horno eléctrico por el consumo, 70.553 guaraníes al mes. Y si se utiliza la cocina eléctrica a inducción, esto tiene un consumo de aproximadamente 52.200 guaraníes al mes. Siempre hablamos de una familia tipo que prepara comida para alrededor de 4 personas diariamente. Fíjense el porcentaje de gente que utiliza el gas, que cocina a gas en nuestro país. Es el 58%, importante. Sí. Pero a electricidad, Santi, tenemos allí un 16%. A leña, fíjense, 18.5% todavía lo hace a leña, 5% a carbón y 1.5% no cocina en su casa porque realiza compras en la calle o lleva viandas al lugar del trabajo, por ejemplo. Claro. Quienes utilizan el gas pueden llegar a gastar entre 150.000 a 200.000 guaraníes al mes, a diferencia de los que veíamos en la placa anterior. Y aquí vemos esta diferencia final, Santi. En la zona urbana, más del 70% cocina a gas, y en la zona rural, casi la mitad, el 43.9% lo hace a leña, señor. Iván, o sea que esta creo que es una diferencia importante. En la placa que estamos observando, que en zonas urbanas predomina el uso del gas y en las zonas rurales todavía la leña es la que se impone. Exactamente, mayormente se cocina todavía a leña, a carbón vegetal, por los costos que esto representa. Se ahorra muchísimo, hay que decir, y también en la zona rural es de más difícil acceso. Una garrafa o la recarga, por ejemplo, hay que ir hasta una estación de servicio necesariamente, muchos no lo pueden hacer y directamente entonces optan por cocinar con el sistema a leña o a carbón. Y estos datos son oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas. Estas muestras fueron tomadas este año y al respecto Iván Ojeda nos brindaba mayores detalles. El 58% de los hogares de la República utilizan gas para cocinar. También en segundo lugar está el uso de electricidad para cocinar con el 16% de los hogares en la República. Si hacemos una desagregación que está pasando en la zona urbana y en la zona rural, verificamos que en la zona urbana el uso más popular de combustible para cocinar es el gas, con un 70% de los hogares. Ahora bien, en la zona rural, el material o el combustible más utilizado es la leña, con un 44% de los hogares, y el gas queda en segundo lugar con un 36%, ¿verdad? Si hacemos un comparativo con respecto al año anterior en el mismo periodo de tiempo... De enero a marzo. Exactamente, de enero a marzo del año 2021 comparado con el año 2020, vemos que hubo un leve incremento en el consumo de gas de apenas un 2%.
creo que es importante esta aclaración respecto a los números que estábamos observando, Iván. Si tenemos la placa de lo que tiene que ver con el consumo de gas o el consumo de leña. La zona urbana, teniendo en cuenta el análisis del 100% de la gente que está en la zona urbana, el 70% usa gas. Después hay otro porcentaje de gente que utiliza leña, otro porcentaje de gente que utiliza carbón, pero la mayoría de la gente de zona urbana, el 70%, usa gas, cocina a gas. Otro universo, del 100% de la gente que está en la zona rural, la mayoría, el 44% casi, cocina a leña. No es el total país, sino que son universos diferentes. Esto es sobre la totalidad de la zona urbana y esto es sobre la totalidad de la zona rural. Dato importante de aclararlo también, Sani.